Podcast oficial de la Municipalidad de Crespo. Muchas voces. Nuestra historia. La parroquia San José es la iglesia más antigua de Crespo, construida a partir de 1893 y elevada a categoría de parroquia en 1922. Su construcción fue impulsada por la comunidad alemana del Volga y responde al estilo gótico característico de la época. Aún hoy pueden apreciarse en su edificio las campanas traídas desde Alemania y colocadas en 1908. El reloj aún en funciones y el altar y los frescos de las paredes del templo, propios de la construcción original. En 1993, en el marco de su centenario, el templo fue declarado Monumento Histórico Provincial. Hoy nos encontramos en el barrio San José, en la casa de Griselda Schmidt, que ella conoce mucho de la parte histórica y con su relato hoy nos va a contar parte de lo que es la historia de nuestro templo y del barrio San José, su cultura, sus características. Buenos días, Griselda, ¿cómo te va? Hola Iris, buenos días, muy bien. Y bueno, sí, acá estamos para compartir un pedacito de la historia de mi querido barrio San José. Bueno, que no era barrio antes, sino la aldea San José, donde se empezaron a afincar, a instalar los primeros inmigrantes. En realidad, cuando llegaron los alemanes del Volga, se instalaron en la colonia San José, que fue en el año 1888, a 1 kilómetro de la estación del ferrocarril, hoy el Instituto Comercial Crespo. Exactamente. Luego le compraron a don Ignacio Crespo unas cuantas hectáreas y se quedaron. Les gustó el clima, la tierra, el lugar, pero no era fácil. Y así fueron creciendo, conservando costumbres, creencias y una gran fe en Dios. Sí, para agregar a esto, ellos cuando llegaron como inmigrantes a la estación, decidieron radicarse a 1000 metros de la estación, como vos decías recién, pero no por una cuestión porque no les gustaba el lugar, sino porque ellos querían vivir en aldea como lo hacían allí, en Rusia, ¿verdad? Tal cual. Como venían desde allá. Por eso decidieron agruparse a 1000 metros en línea recta de la estación. Sí, ¿y qué más nos podés contar, Griselda? Bueno, como dije que vinieron con toda esa carga de fe que ellos tenían, lo primero también que hicieron fue construir una capilla. ¿Y cómo la hicieron? Muy rústica, muy sencilla, de madera. A los 3 años ya llegaron 2 sacerdotes alemanes, los cuales al ver como la necesidad que ellos tenían de su espiritualidad, hacerla crecer, y comenzaron con la idea de construir una parroquia más grande, una iglesia más grande, ¿no? A esta pequeña entonces quisieron construir una más grande. Y así en 1893 comenzaron, como vos dijiste, la construcción del templo, que les llevó como hasta 10 años. No fue fácil tampoco, como no lo es para nadie a veces cuando llega a un lugar, ¿no?, que no conoce. Exactamente, ellos al tener tanta fe y no haber nada acá, solamente campo, la necesidad de reunirse y de estar y de rezar y de agradecer y de pedir a Dios, era esta necesidad de construir primero, como vos decías, esta capilla primero con chapas y maderas, con lo poco que tenían, para luego comenzar a construir este hermoso templo que hasta el día de hoy tenemos. Y gracias a Dios, y lo conservamos, se fue conservando a lo largo del tiempo, y donde trabajaron siempre hasta el día de hoy, 2021, nuestros queridos sacerdotes verbitas, del sacerdote del Verbo Divino, donde el primer sacerdote Arnoldo Jansen, director de esta congregación, enviaba a sacerdotes a todos lugares del mundo. Y uno de los lugares fue Argentina. Por eso llegaron acá los 2 primeros sacerdotes. Todo era impulsado por la fe de ellos, todo era impulsado porque salir de Europa, desde Rusia, desde Alemania, en lugares tan fríos y tan distintos a los nuestros de acá, sin conocer
estuvieron más de un mes sobre el barco, llegar acá a la Argentina, llegar a un lugar sin conocerse, con muy pocas elementos personales, lo necesario y lo justo nada más. Y me han contado que muchos de sus familiares han ido quedando de camino, muchos han bajado en Brasil, otros fueron quedando en Buenos Aires, y así en distintas localidades. No es que permanecieron unidos todos. Son historias muy, muy duras, muy difíciles, pero a pesar de la fe, ellos fueron saliendo adelante y después con el paso del tiempo se fueron reencontrando en familias. Tal cual, así fue, que se separaron algunos también, claro, como vos decís, unos iban a Colonia Alvear, otros iban, al Diamante, otros a Crespo, siempre agarrados mucho de la mano de Dios. Bueno, continuando con lo del templo, entonces, dijimos por la iniciativa de estos dos sacerdotes, entonces, y con la ayuda de Alemania y también acá de la gente que ya, de los mismos alemanes, que ya con las ansias que tenían de tener un templo, también donaron para construir este hermoso templo. Y así comenzaron. Sabemos que su torre es de 50 metros de alto, tiene reloj en sus 4 cuadrantes, que hasta hoy funciona el reloj perfectamente, atendido por un joven del barrio. Siempre fue atendido por una persona y eso se va pasando de generación en generación. Qué bueno, porque al pasar por el barrio San José, y más estando en el museo, cuando hay visitas, se escuchan las campanadas y suena tan lindo las campanadas. Y sobre todo, antes, a ver, Griselda, contanos cómo era cuando había un fallecimiento de una persona grande, o había el fallecimiento a veces de un bebé muy pequeñito. Eran distintas, sonaban distinto las campanas, ¿no es cierto? Claro, la función de las campanas en un templo son para anunciar misas, oración, fallecimiento, como vos decís, fiestas también, ¿no? Y sí, es verdad, cuando fallecía una mujer, hasta hoy, no sé si hoy, pero antes era más marcada la diferencia. Una persona mayor, la persona que estaba encargada, ascendía hasta el lugar donde están las campanas, moviendo el bagajo, se dice, y en la campana grande, donde el sonido era mucho más agudo. Cuando fallecía una persona joven, lo hacían en la campana más pequeña. Entonces la barriada, todo el barrio, la aldea, mejor decir, en ese tiempo, ya sabía de antemano que si moría una persona mayor o moría una persona joven. Claro. Enseguida se enteraban y qué sé yo, se solidarizaban. Ese otro tema de los velorios donde se asistía siempre, ¿no? Y también tenía que ver la cantidad de campanadas, porque en lugares también estaba esto de que depende de la cantidad de campanadas, era de mayor importancia o más bien muy conocida la persona en el lugar. O sea, las campanadas de una iglesia decían mucho. Hablaban las campanas. Es verdad. No hace mucho, hace unos años, cuando falleció un sacerdote, me acuerdo bien, no sé cuántos años era, 10, 15, a la noche doblaron las campanas y todos estábamos muy conmovidos porque de noche casi nunca doblan las campanas y era porque este sacerdote había fallecido en un accidente. Sí, tienen una importancia muy grande las campanas. Lástima que a veces esas cosas se van perdiendo y no debería. No debería. Bueno, por eso justamente... pasar la posta a otros para que se conserve todo eso, ¿no? Bueno, este es uno de los objetivos del museo de los relatos vivientes, de estos relatos de que puedan permanecer en el tiempo. ¿Sí? Me parece que esto muy no bien. Se pierda. Muchas gracias, me parece muy bien. Hay una anécdota sobre las campanas también que si querés te cuento. Bueno, sí. Que la he leído y se la he contado a los niños también cuando hacemos el recorrido. 3 campanas, dije yo, una muy grande de 1000 kilos, otra mediana de 600 y la pequeña de 400. ¿Y cómo la subíamos? Claro, los niños ni idea. Decían con los aparatos que hay ahora. Claro que en ese tiempo no los había. Claro, porque ¿qué había en ese tiempo? Ahora se suben con una grúa, pero antes no. Fácil, ¿no? Teníamos caballitos nada más y con 12 caballos y un aparejo. Y bueno, a medida que los caballos se alejaban del templo,
la campana ascendía y allá esperaban unos señores para engancharla o disponerla en el lugar que, ¿no? Y en la última, la más pequeñita, se había sentado el señor a cargo de la obra. El que había quedado abajo último. Claro, es una anécdota y eso está registrado en una foto que creo que Orlando Brito en su historia, en sus libros, se perdió. Una lástima, ¿no? Pero bueno, miren las peripecias que habrán pasado y a su vez se divertían también en la construcción, ¿no? Era el espíritu también del alemán. Y me imagino que habrán gritado también. Sí, seguramente. Gritado y aparte de trabajar, se divertían con el trabajo. Se divertían. Gozaban mucho, disfrutaban, porque también construían su templo, que es lo que tanto anhelaban, ¿no? Vamos a decir que el templo también consta de 3 partes. El campanario, Ajá. que es directamente la entrada, donde están justamente estas campanas, las sogas, de las cuales, ¿no?, se jala, se tira para que suenen. Luego entramos ya directamente a la nave que tiene una sola nave, este templo, y después ya el altar, donde hay un altar mayor y de laterales hay 2 altares menores. Sí, en el altar mayor podemos observar unas pinturas hermosas en óleo, que fueron pintadas por un señor de origen suizo radicado en Buenos Aires. Después los bancos, los cuadros del Vía Crucis, para el que va a recorrer el templo, fueron construidos acá mismo, también por carpinteros y ayudados por los religiosos. Lo mismo que los ladrillos para construir el templo. Unos ladrillos enormes, no sé las medidas, no entiendo mucho de ladrillos. Y así se fue haciendo, con todo acá, en la misma aldea. Todos los que sabían de hacer de algo se ofrecían y lo hacían. Hasta horas muy tardes trabajaban. Las arañas que se pueden ver también y observar, que vemos una sobre el altar, la mayor. No, sobre el altar, sobre la entrada, perdón. Y luego la más pequeña sobre el altar. Fueron donadas también por parroquianos. Y así se puede decir todo con mano de obra original, propia. Propia de los mismos feligreses. De los mismos, exacto, y alemanes. Tanto ha crecido la aldea San José, tanto ha crecido porque la idea de vivir en aldea era porque ellos tenían mucho miedo por los saqueos, así como lo vivían allá en Europa, por las guerras. Entonces ellos decidieron vivir en aldeas, como la aldea San José, y durante el día los hombres salían al campo a trabajar y volvían a la noche. Por cualquier cosa, si sucedía algo, se ayudaban entre ellos. Esa era la idea de la aldea. Pero ¿qué pasó? La aldea creció tanto, nuestra ciudad ha crecido tanto que quedó un barrio dentro de nuestra ciudad de Crespo. O sea que es el barrio, hoy se llama Barrio San José. Muchos lo seguimos llamando Aldea San José. Es verdad. No nos hemos sacado la costumbre. Bueno, hemos repasado un poquito, relatado nuestra aldea San José, el templo San José, tan bonito, esas hermosas campanadas que se escuchan cada tanto, aquel caminante que pasa y puede disfrutarlas, que son muy, muy agradables. Bueno, Gliselda, si tenés alguna anécdota como para contarnos, si no, o como para dar un cierre, ¿querés dejarnos algún mensaje? No, quería agregar que hasta hoy día la parroquia es atendida por los sacerdotes del Verbo Divino, a todos los habitantes de Crespo y en especial este barrio San José. El templo en sí también se llama Templo del Espíritu Santo, de la parroquia San José, en sus orígenes. Nomás que ahora nosotros le decimos Iglesia San José. Si ustedes ingresan en el mismo campanario, hay muchas placas donde está registrado que es Templo del Espíritu Santo, de la parroquia San José. Y yo soy una enamorada de mi barrio, de mi aldea. Y trato también yo de siempre de seguir esas costumbres alemanas. A mí me gusta, en la parte religiosa también, los cantos. Claro que antes cantaban en alemán, eso también se está perdiendo ahora. Pero bueno, la tradición no se olvida, creo yo, ¿no? Las costumbres, los recuerdos y el agradecimiento a nuestros padres, abuelos, bisabuelos y a esos queridos inmigrantes que
que fueron los que vinieron y pusieron estos valores de fe, familia y trabajo, que es lo que lo destaca a todos los inmigrantes. Bueno, muy amable Griselda, muchísimas gracias por todas estas cosas lindas que nos has contado. No, por favor. Gracias.